Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Estamos estrenando instalaciones muy bonitas. Gracias al equipo de CADEFI por todo el apoyo que me ha brindado, la oportunidad de estar aquí con ustedes charlando, compartiendo conocimientos. Y iniciamos hoy una serie, un seminario de aspectos eminentemente laborales. Es muy importante, me queda claro que es mucha carga emocional, mucha carga física, todo lo que tiene que hacer el encargado de la profesión, ya sea contador, ya sea abogado, ya sea administrador, pero no podemos hacer a un lado, no podemos dejar de ver pues todas las obligaciones que nos imponen las diversas regulaciones en las cuales estamos sujetos. Pues la relación laboral que tiene que ver con nuestros trabajadores, pues está plagada de muchas disposiciones. Les platico rápidamente, hoy platicaremos, esta mañana será charla sobre aspectos generales de la relación laboral, después pasaremos a cuestiones de inspecciones, sanciones, por ejemplo, también veremos comisiones mixtas y veremos finiquitos, liquidaciones y sus efectos en materia fiscal. Creo que el material y el tema está muy ad hoc, les aseguro que les va a ser muy útil, le van a sacar mucho provecho, ténganlo por seguro. Siempre trato de, o procuro apoyar a la profesión, a la sociedad, a través pues, de información veraz, información actualizada y sostenida incluso en algunos casos con algunas tesis o precedentes ya judiciales, para que podamos ver la dimensión de las cosas y hagamos mejor nuestro trabajo. Esa es la intención, hacer mejor las cosas. Así que sin más preámbulos, gracias por estar otra vez con nosotros. Buenos días a todos. Feliz fin de semana, adelantándonos. Dicen por ahí que en ocasiones es mejor no saber que saber, porque es lo más tranquilo, no se preocupa uno tanto, pero no podemos, insisto, soslayar, hacer a un lado este tipo de temas que aparentemente no tienen que ver con la materia fiscal, que es la característica de CADEFI, pero sí hay una estrecha vinculación con el ámbito tributario. Por lo tanto, los salarios o la relación laboral está siempre vinculada, si ustedes lo han visto, está vinculada no nada más a la materia laboral, también está vinculada a la materia fiscal, en el caso de renta, código fiscal, está al IVA incluso para el artículo 14, está vinculada a seguridad social, que no se diga, hay infinidad de temas en seguridad social, sobre todo en la parte financiera, la parte de los dineros, que es la parte que más nos debe de preocupar, y pensamos que nada más nos preocupamos por esa segunda parte, por lo fiscal y por lo de seguridad social. Sin embargo, insisto, hay que prever cualquier posible omisión, cualquier falla que pudiéramos estar cometiendo. Entonces, la intención de esta charla, de este tema, es precisamente fortalecer a ustedes y a sus empresas para prever posibles contingencias futuras. Los salarios o la relación laboral tiene su sustento desde la propia Constitución. Como ustedes saben, el apartado A y B del artículo 123 es el marco jurídico constitucional de la relación laboral. Nos vamos a abocar básicamente al apartado A, que es el apartado más numeroso. El apartado B, que es trabajadores de gobierno, que también obviamente hay relación laboral, también hay un patrón, hay un trabajador. Esta vez no lo abordaremos tan profundamente por la dimensión del tema. O sea, el tema da para mucho. O sea, de verdad, creo que con lo que vamos a ver es, digamos que, no una embarrada. Trataré y trato siempre de que sea muy consistente mi información para que ustedes puedan tener herramientas. Y bueno, insisto, nos abocaremos al apartado A del 123.
Ahí nace la tutela constitucional de la relación laboral, en el 123, letra A, segmentado en varias fracciones. Empezamos con la duración de la jornada, la protección a los menores de 16 años, menores de 14, ahora son 15, descanso semanal, protección a las madres trabajadoras, los salarios mínimos, yo los llamo míseros porque de mínimos no tiene nada, el trabajo igual a salario igual, en la fracción número 7, el salario protegido por la propia Constitución en cuanto a no sujeto a descuentos, el salario mínimo, el derecho a la PTU, la fracción novena, que la veremos de ese tema también, cómo se pagan los salarios en la fracción décima, el tiempo extraordinario, el derecho a la vivienda, lo que hoy conocemos como el Infonavit, la capacitación y adiestramiento, que es una obligación de índole constitucional, que también veremos desde el punto de vista laboral, la responsabilidad patronal en riesgos de trabajo, que también lo abordaremos, la seguridad de higiene, que también lo abordaremos, ténganlo por seguro, los sindicatos o la coalición de patrones y trabajadores, hay sindicatos patronales y sindicatos obreros, nada más que el sindicato patronal pues tiene nombre, por ejemplo, de Coparmex, de Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Canaco, son sindicatos a final de cuentas, pero patronales o empresariales. El derecho a las huelgas, como consecuencia de un estallamiento por una presentación de los trabajadores de una revisión de contrato, por ejemplo, y que no se lleguen a acuerdos y por lo tanto se llega a la decisión de suspender las labores, la legalidad de las mismas, obviamente se requiere que todas las huelgas sean lícitas, el derecho a la PTU, en la fracción 19, las juntas de conciliación y arbitraje que hoy van a ser centros federales de conciliación y registro laboral, las consecuencias económicas del despido, de los conflictos laborales y del despido, que también lo abordaremos, el derecho de los salarios, es decir, hoy los salarios tienen prelación sobre cualquier cosa, es decir, en caso de un secuestro, de un secuestro me refiero a un embargo, los salarios son inembargables, las pensiones alimenticias son inembargables, porque tienen preferencia. ¿Okay? El límite en los descuentos en los adeudos, por ahí veremos el 110 de la Ley del Trabajo, las bolsas de trabajo, lo que conocemos como las agencias de colocación de trabajadores, que hoy viene siendo algo así parecido al REPSE, los contratos de mexicanos con extranjeros, lo que es nulo que se plasma en contratos, la ley del seguro social, el patrimonio familiar, la ley del seguro social o la seguridad social mexicana en la fracción 29, en la fracción 30 las cooperativas de construcción de casas de habitación, que prácticamente están ahí permitidas, pero que no tenemos una regulación tal cual jurídica de ellas, y la aplicación de las leyes de trabajo que corresponde a las autoridades federales en sus respectivas jurisdicciones. 31 fracciones. En el apartado B, por lo menos para tener una noción de lo que contempla, es la jornada de trabajo, el descanso semanal, las vacaciones, que ahí sí hablan de por lo menos 20 días al año, ya empezamos a ver las diferencias con trabajadores generales u ordinarios, es decir, no gubernamentales. Los salarios se fijan vía presupuestos, trabajo igual, salario igual, se pueden hacer retenciones, descuentos en los casos previstos por las leyes, lo que conocemos como el servicio profesional de carrera o lo que es el proceso para ir seleccionando personal, el escalafón, la suspensión de la relación laboral o la cesación por causa justificada. Los trabajadores tienen derecho a asociarse, también los sindicatos en el apartado B. La seguridad social en la fracción 11, que en este caso la otorga, como ustedes saben, el Instituto de Social de los Servicios Sociales del Estado, Trabajadores del Estado.
los conflictos que serán resueltos por los tribunales correspondientes. Los militares marinos tienen sus propias leyes, efectivamente. Para eso incluso tienen también su propia seguridad social, como es el ISFAM. El Banco de México, los cargos de confianza. ¿Se dan cuenta? Son menos fracciones, nada más son 14, contra las 31 del apartado A. Ese es el marco constitucional, independientemente del artículo 5 constitucional, donde está el derecho a dedicarnos a lo que queramos mientras sea lícito. ¿Okay? Entonces, el derecho al trabajo está en el 5. La regulación constitucional de la relación laboral en el 123, segmentado en 2 grupos. Sector gubernamental, apartado B, 14 fracciones. Sector privado de la economía o iniciativa privada, apartado A, 31 fracciones. ¿Okay? Y concomitante o concordante con el artículo 5 constitucional, encontramos el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el trabajo es un derecho, no es artículo de comercio, exige respeto a las libertades y dignidad de quien lo presta, y que debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Muy romántica la cita, en ocasiones no siempre se cumple, no es necesariamente ni culpa del trabajador, hay veces es culpa de la situación económica, hay veces la necesidad obliga a hacer muchas cosas. Ha habido muchos casos, que sobre todo ahorita con lo de la pandemia, que ya vamos, pues, empezó en 2019, 20, estamos en 21, casi finalizando ya el mes de julio, y pues no cede, y pues se han perdido empleos. Y muchos que han dejado de ser trabajadores formales, hoy o son informales o son freelancers, trabajan por su cuenta, o son contratados bajo un esquema diferente al de relación laboral. Es decir, los contratan bajo la modalidad de honorarios o de prestadores de servicios, o por trabajo a domicilio, o teletrabajo. Es decir, la situación laboral que estamos viviendo, la situación económica que estamos viviendo, producto de la pandemia o de la crisis sanitaria, ha modificado mucho las formas de trabajo. Pues hablaremos del teletrabajo también, eso ténganlo por seguro, las características de esa nueva modalidad de trabajo. ¿Okay? Eso es parte de la relación laboral. ¿Y dónde nace la relación laboral desde el ámbito legal? En el artículo 20. ¿Okay? ¿Qué tiene de característica la relación laboral? Una palabra: subordinación. Subordinación. Donde haya subordinación, hay relación laboral. Digo esto y lo comento porque en ocasiones luego tenemos personal que nos presta algún tipo de servicio que tal vez fue contratado bajo otra modalidad, como puede ser civil o mercantil, por citar algún ejemplo, son muy comunes, y decimos que por el hecho de que tienen un contrato o una relación jurídica de distinta materia, no son trabajadores. ¿Quién sabe? Hay que vigilar muy bien, porque si ese grupo de personas o esa persona desempeña el trabajo bajo las órdenes de quien le paga, es decir, obedece, acata, sigue instrucciones, estamos ante una relación laboral, ¿ok? Porque dice el 20, cualquiera que sea el acto que le dio origen, es decir, pueden hacer por un acto civil o mercantil, y si nace por ahí, pero hay subordinación, estamos hablando de una relación laboral. Ahorita veremos algunas tesis, ¿ok? Y luego dice en la segunda oración, segundo párrafo, contrato de trabajo
es cualquiera que sea su forma o denominación. O sea, no importa cómo me lo llames. Ajá. Pero es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado. Insisto nuevamente, la característica luego entonces de la relación laboral es la subordinación. ¿Ok? Entonces vamos viendo qué tipo de relación nos une, con qué tipo de sujeto me vinculo, para ver qué tipo de acto jurídico le resulta aplicable. De este artículo 20 se desprenden elementos tanto objetivos como subjetivos. Por ejemplo, un elemento subjetivo es la relación. Otro es el contrato, porque puede no haber contrato y eso no significa que no haya una relación. Y no importa la forma o denominación. Lo distintivo es lo objetivo. Por ejemplo, la subordinación, el salario y el trabajo, es decir, la actividad que va a desempeñar. Si esos elementos objetivos se presentan en esta relación, hablamos de una relación laboral. Y aquí están algunas sentencias que les decía, para que ustedes constaten mis palabras. Se tiene por acreditada la existencia de la relación laboral si se prueba A, obligación de alguien, de un trabajador, de prestar un servicio material, intelectual o de cualquier género. 2, el deber del patrón de pagar a aquel una retribución. No, fíjense, no dice un salario, dice una retribución. Y C, la relación de dirección y dependencia. No constituye la simple prestación de servicios conforme a una retribución específica por sí sola una relación de trabajo en tanto no existe el vínculo de subordinación. Este es el alcance de esta sentencia, de esta tesis. Es decir, fue juzgado un asunto, se llegó a la conclusión de que si hay el elemento vinculante que es la subordinación, estamos ante una relación laboral. Aprovecho el espacio para darle la bienvenida a los amigos de Face. Muchas gracias por seguirnos. Buen día a todos. Estamos hablando de la relación laboral y todo lo que encierra en la parte dogmática y en la parte práctica. ¿Okay? Veremos temas inherentes exclusivamente hoy a la relación laboral, porque es el inicio de ese camino tortuoso que es la relación laboral y todo lo que el patrón debe cuidar o hacer con el afán de prevenir errores, consecuencias económicas, desaciertos, incluso demandas, obligaciones que en ocasiones no sabemos si se están cumpliendo a cabalidad o por lo menos en forma parcial, y que hoy la autoridad pues, ha afilado sus garras para de alguna manera verificar que las empresas estén tratando de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Esa es la intención de esta charla. Es una charla preventiva, correctiva. Si no estoy haciéndolo, corregirlo y prevenir implementando todo lo que tenga que implementar para minimizar un área de posible riesgo. ¿Okay? Muchas gracias, jóvenes, amigos que están por Face. Subordinación, otra vez, otra tesis. La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba remuneración no entraña necesariamente que exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de la subordinación, que es el elemento distintivo del contrato laboral. 2 tesis que hemos visto, esta es del año 77, que habla de la subordinación, y la que sigue también de subordinación, la que sigue también de subordinación, y todas las tesis que ustedes están viendo y que verán en su material, todas están vinculadas a subordinación. Luego entonces,
reiterando, no es nada más lo que diga la ley. La ley habla en su artículo 20 de las características de la relación de trabajo y del contrato. Pone como llave o pone como requisito o condicionan sine qua non de que haya subordinación. Ya me quedó claro. Bueno, estos casos que han sido ventilados en tribunales han resuelto que efectivamente el elemento vinculante de la relación laboral descansa en la subordinación. Por eso les decía, hay que cuidar, si tenemos relaciones jurídicas con sujetos, personas naturales, personas físicas, a través de los cuales tenemos un esquema jurídico que no, en teoría no es propio de la relación laboral, no es nada más el decirlo ni tener elementos de forma, sino en dado momento es demostrar que en el fondo no haya subordinación, porque lamentablemente esa persona puede reclamar sus derechos como trabajador y si hay evidencias o hay síntomas o huellas de subordinación, va a condenar a una relación laboral. Y me refiero a los casos de actos civiles como la prestación de servicios, muy común en México, y lo veremos también adelantito, actos mercantiles. ¿Okay? Salario. El salario es otro de los elementos, digamos que objetivo, subjetivo. Y digo subjetivo porque lo ves y es como la cebolla. Lo miras, lo empiezas a separar y te pones a llorar. Ya ven que el salario, de verdad cada vez es más difícil buscar o conseguir un salario bueno y es más, no sean aspiracionistas, ya ven que lo dice el señor presidente, que no que tengamos nada más un par de zapatos, ¿para qué queremos más? Bueno, el salario pues es subjetivo porque en ocasiones no alcanza para nada. Lamentablemente quisiéramos siempre más salario, no estamos conformes con lo que nos pagan, pero la única manera de conseguir un poco más de ingresos es a través pues, de estar más preparados. Y dice la ley en el 82, el salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. O sea, salario es un pago, ¿ok? Y se paga por el trabajo del trabajador. Luego entonces, partiendo de ese principio, ¿ok? Vamos a descubrir que de aquí nacen tres nuevos elementos. Primero, trabajador. ¿Qué es un trabajador? Una persona física, de acuerdo al 8, que presta sus servicios a otra física o moral de manera subordinada. Nuevamente la palabra subordinación. Y también vimos que está la palabra patrón. Patrón es la persona física que utiliza, no dice que contrata, ojo, dice que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Y el tercer y último elemento objetivo es el trabajo. Y dice, para efectos de esta disposición, artículo 8, ley del trabajo, se entiende por trabajo toda actividad humana. Si yo he celebrado un contrato de prestación de servicios independientes, en teoría, y lo realizo, es una actividad humana. Tiene un gran parecido con la palabra trabajo. ¿Qué es lo que va a ser diferente o distinto o lo disocio de la relación laboral? Que no haya subordinación. Entonces, reitero, chequen si tienen vínculos con sujetos a través de actos no laborales, sino civiles o mercantiles, sean por escrito o sean verbales, pues a revisar, a husmear, a sacar su olfato de sabueso y decir, oye, aquí huele a subordinación. Y si huele a subordinación hay un riesgo. Miren, he tenido muchos casos, atendido muchos asuntos de esta naturaleza,
en cuestión de diagnósticos que de repente me piden o en cuestiones de asesoría que en ocasiones solicitan. Una empresa periodística de una revista muy conocida me dijo, oye, ¿me puedes revisar por mi tranquilidad, por mi estabilidad? Claro. Y de inmediato detecté cosas anómalas. Hagan de cuenta que un grupo de personas que tenían contratadas bajo el esquema de honorarios y que ellos entregaban sus recibos en aquel entonces, sus FDIs, decían, no, pues es que son relaciones civiles, jurídicamente civiles. Detecté varios elementos de subordinación, que fue lo que les dije que tuvieran cuidado. El primero, tenían un horario, mal, porque entonces sujetan a las órdenes del patrón, recibían herramientas de trabajo, mal, y tenían constancias que los acreditaban como trabajadores. Estaban contradiciéndose. Y entonces la contingencia era severa, en caso de una demanda laboral o en caso de una revisión por parte de autoridades como son el Seguro Social, el Infonavit o la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, sí es importante que chequen ustedes, por favor, qué tipo de vínculo los une y que no se presente el elemento subordinación. Las relaciones laborales también se les conoce como las relaciones industriales en el mundo anglosajón. Estudia todo lo relativo al trabajo y al empleo. Miren, para no quitarles mucho tiempo y para no entrar en pura lectura, sino tips, ¿ok? Las relaciones laborales son de dos naturalezas, individuales o colectivas. Colectivas se les llama cuando hacemos una negociación a través de un grupo de trabajadores representados por un líder. En este caso hablamos de un sindicato. ¿Okay? Cuando tenemos un sindicato, el responsable sindical, pues ese se encarga de representar a sus agremiados y se negocia de manera colectiva. Eso solamente pasa en esos casos, sean los contratos colectivos o los contratos ley. Y la relación individual es cuando nada más es el tú a tú, es decir, dos personas se vinculan jurídicamente a través de un acto, en este caso laboral, se establece la relación, se establecen las premisas de cómo se va a prestar el servicio, se estatuyen los alcances, las obligaciones, los derechos, los salarios, las jornadas, todo lo que vimos del 123, que hay que cuidar. Yo siempre he recomendado hacer contratos. Luego los empresarios tienen la práctica o la actitud de no hacer contratos. Dicen, no, no le des un contrato porque le vas a dar un arma. Al contrario, el arma es para ustedes si tienen los contratos. De verdad, es importante tener los contratos porque ahí se van a plasmar todas las condiciones que tengan que ver con el trabajo y obligan a lo expresamente pactado, artículo 31 de la Ley del Trabajo. Luego entonces, ya veremos ahorita más adelante algunos tipos de contratos, los más relevantes, para que ustedes empiecen a ver. Yo sé, es más trabajo si no hay contratos, más trabajo que hay que elaborar, porque pues luego el contador tiene que hacer los contratos. De preferencia, no es que no nos recomiende que el contador lo haga, pero tienen que tener algo de precaución en la elaboración de los contratos. Cuidar los requisitos del artículo 25 de la Ley del Trabajo, por favor. Los requisitos que estatuye el artículo 123A de la Constitución, en lo que sea inherente, ¿okay? Y algunas otras disposiciones. Por ejemplo, en la relación laboral, ¿qué manejamos? Datos, muchos datos del trabajador, ¿okay? Como por ejemplo, su estado civil, su familia, los nombres de su familia, el nivel de parentesco, pues, esposa, padre, hijos, etcétera,
sus ingresos, su salud, pues esos datos son sensibles. Y por lo tanto tenemos que pensar en otra ley. ¿Cuál ley? La Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. Cuando un patrón es de la IP, me queda claro, es un particular, y por lo tanto él tiene datos sensibles de los trabajadores. La pregunta es, ¿hemos hecho el aviso de privacidad? ¿Ya lo tenemos en la empresa? Donde acepte el trabajador que yo maneje su información personal. ¿Y para qué fines? Tengo en mi oficina o en mi empresa, tengo un área llamada Derechos Sarco,